Ministro Secretario General de la Presidencia, a través del cual responde oficio 151 de la Comisión sobre dictamen de la Dirección del Trabajo, y al respecto comunica que se analizará el contenido del oficio en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ministerio competente en la materia. Oficio de la Directora del Trabajo, por medio del cual remite informes solicitados en la sesión de fecha 30 de junio sobre los permisos colectivos. Y por último, correo electrónico de la señora Claudia Carrasco, secretaria nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, a través del cual solicita audiencia con la Comisión para solicitar una ley que evite el abuso y la precariedad laboral evidenciado en un informe en derecho contratado por el Colegio de Cirujanos Dentistas. Y dos reemplazos, señora presidenta. El diputado señor Hugo Rey reemplazará en la presente sesión al diputado señor Frank Sauerbaum, y el diputado señor Renzo Trisotti reemplazará al diputado señor Guillermo Ramírez. Terminada la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Ya, entonces entramos al objeto de la sesión. Le doy la palabra, subsecretario, para La palabra es subsecretario. Pedro. Sí, es que congelada. Pero tiene la que- palabra, Pedro. Sí. Gracias, Presidenta. A ver, solo voy a tratar de proyectar una presentación para ir explicando a las líneas del proyecto. Y, a ver, déjame ver cómo hago este tema aquí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. A ver. Y Guren también. ¿Cómo hago para que se elimine esto? Donde dice diapositiva siguiente. A ver, la tecnología me está pillando un poco porque no sé cómo hacer para que quede en la pantalla completa. Deme un segundo, por favor, presidente. Porque me parece así. Estaba bien al comienzo, lo perdés después. La Pedro, primera se vez ve estaba bien bien. así, se ve bien ¿Está así. bien? Sí, ya. A ver, vamos. A ver, este es el proyecto de ley que establece beneficios para madres, para padres, madres o cuidadores, y consiste en lo siguiente. Las medidas propuestas en este proyecto son tres principales. La primera es una licencia médica preventiva parental para aquellos trabajadores que terminen su permiso postnatal parental. La segunda es una facultad para trabajadoras y trabajadores que tengan a su cuidado niños o niñas nacidos desde el año 2013 en adelante para acogerse a las prestaciones de la ley 21.227, se pueden acoger en forma unilateral. Y la tercera es una regla especial de no considerar las inasistencias que se deban al cuidado para efectos de la causal del numeral tercero del artículo 160 del Código del Trabajo. Vamos con el punto primero, la licencia médica preventiva parental. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de esta licencia médica es resguardar la salud de los niños y niñas de trabajadores y trabajadores cuyo permiso postnatal parental termine durante el estado de excepción constitucional. El beneficio es una licencia médica preventiva parental, es derecho a subsidio por parte de la ISAPRES o FONASA, dependiendo en qué sistema esté el trabajador o la trabajadora. Es por 30 días, prorrogable por 2 veces por periodos continuos, y también contempla la extensión del fuero por el mismo tiempo efectivamente utilizado de la licencia. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son padre o madre que haya hecho uso del permiso postnatal parental y que aquel permiso postnatal parental haya terminado durante el estado de excepción constitucional. ¿Y a quiénes incluye? Incluye a trabajadores dependientes del sector privado, a funcionarios públicos, conforme a la definición del artículo 194, inciso primero del Código del Trabajo, y a los trabajadores independientes. La cobertura de esta licencia para trabajadores dependientes e independientes es el mismo monto diario que tuvieron por el subsidio por causa de permiso de postnatal parental. Y si el permiso lo usaron en modalidad de media jornada, se considera el monto como si hubiese usado por jornada completa. Para los trabajadores del sector público es la mantención de las remuneraciones y contempla los servicios de administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal o administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado. Lo que decís. ¿Cómo opera esta licencia médica? La solicitud del beneficio. A ver,
lo primero es que se debe solicitar, y es una solicitud preferentemente de manera remota. Luego esto entrega una cobertura obligatoria, es decir, solamente se puede rechazar esta licencia por incumplimiento de los requisitos. O sea, por ejemplo, si el postnatal terminó el 17 de marzo o antes, no estaría el requisito que estamos contemplando en la ley. Y el subsidio es de cargo de ISAPRE o FONASA por el mismo monto diario que tenía con el permiso postnatal parental. Y esto es, y la vigencia es desde el 18 de marzo hasta el término del estado de excepción constitucional. ¿Por qué? Ese es el título primero. El segundo es de los beneficios para los trabajadores al cuidado personal de niños o niñas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es proteger los ingresos de quienes tengan el cuidado personal de niños o niñas en edad preescolar. Y el beneficio consiste en el derecho a solicitar la suspensión de los efectos del contrato de trabajo recibiendo las prestaciones del título primero de la ley 21.227. Este es un derecho unilateral, a diferencia de la norma general que contempla la ley 21.227. Los beneficiarios es padre, madre o cuidador de uno o más niños o niñas nacidos a partir del año 2013 que no estén comprendidos en el título primero. Esto es mientras el establecimiento educacional de los niños no se encuentre funcionando por acto de declaración de autoridad por motivo del COVID-19. Debe estar afiliado al seguro de desempleo de la ley 19.728 y debe cumplir con los requisitos de acceso a las prestaciones de la ley 21.227. ¿Cómo opera este tema? Tiene que haber una comunicación al empleador de ejercer el derecho a suspender el contrato por motivos de cuidado. Esa comunicación tiene que acompañar algunos antecedentes, por ejemplo, la libreta familia o certificado de nacimiento, algo para acreditar la fecha de nacimiento del menor. Luego, el empleador tiene que remitir la solicitud de acceso a la AFC dentro de los 2 días hábiles siguientes desde recibir la solicitud. Si eventualmente por cualquier motivo el empleador no cumpliese con esta obligación, el trabajador puede hacerlo directamente también en la AFC y la cobertura es desde la fecha indicada en la solicitud. Y esto tiene una vigencia de la ley mientras estén cerrados los establecimientos educacionales por la crisis sanitaria. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? El trabajador le puede poner término unilateralmente en cualquier momento, notificando al empleador con 5 días hábiles de anticipación, y con eso se reintegra a su lugar de trabajo. El empleador podrá ofrecer al trabajador retomar sus funciones en condiciones que se adapten de mejor manera a sus necesidades familiares y responsabilidades de cuidado mediante la suscripción de un anexo de contrato. Ojo, estamos hablando de un ofrecimiento, pero como se requiere la firma de un anexo, al final quien tiene la última palabra es el trabajador en esto, y las mejores condiciones podrán ser, por ejemplo, teletrabajo, trabajo a distancia, o trabajar media jornada, o trabajar algunos días, en la medida que se adapte a la realidad que tenga cada familia y el trabajador sea una alternativa que se le ofrezca que le parezca razonable. El empleador es el obligado de notificar a la FC en caso de reintegro. Para efectos de las indemnizaciones por año de servicio, el empleador no podrá descontar aquellas cotizaciones de cesantía que fueron parte de las prestaciones de esta ley, y estas prestaciones no se considerarán para las restricciones de acceso al Fondo de Cesantía Solidario en el evento de que al término de esta suspensión requiera acceder a estas prestaciones. El tercer punto son las inasistencias de trabajadores que tengan a su cuidado niños o niñas nacidos después del año 2013. Entonces, para los trabajadores que tengan al cuidado personal de niños en edad preescolar, que no hayan suspendido los efectos del contrato de trabajo y no puedan asistir al lugar de trabajo debido a que no tienen más opciones para cuidar al niño o niña. Esto está pensado para situaciones puntuales, es decir, personas que pueden tener una solución por ejemplo, que el hermano mayor, la pareja, algún tío, alguien se puede hacer cargo y algún día puntual no haya podido hacerse cargo del niño o niña, está pensado para esos casos. Entonces, esa inasistencia no podrá invocarse para la configuración de la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, y obviamente esta circunstancia debe ser debidamente comunicada y acreditada al empleador. Trae otras disposiciones también la normativa en comento, que son, el proyecto de normativa en comento, que las trabajadoras y los trabajadores de casa particular tendrán los beneficios de esta ley siempre que tengan acceso a las prestaciones contempladas en el artículo 4 de la ley 21.227. En este caso, la entidad pagadora será la AFP y se paga con cargo a la cuenta de indemnización del 4,11 mensual.
Las prestaciones de que trata la presente ley serán compatibles con el ingreso familiar de emergencia, así como también con todo otro beneficio económico. Corresponderá a la Dirección del Trabajo el conocimiento de los asuntos que se susciten entre el trabajador y su empleador por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que le impone la presente ley. Y por su parte, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará lo relativo al pago y solicitud de beneficio, entre otros. Hubo indicaciones que quedaron en el proyecto incorporadas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, que son las siguientes. El artículo 1, inciso 4, es que si ambos padres hubieran gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar de esta asistencia médica preventiva parental. Antes de la indicación solamente lo podía hacer aquel que había terminado utilizando el postnatal parental. Aquí basta con que lo haya utilizado durante algún momento de dicho postnatal parental. También se incorporó en el artículo 2, inciso 6, de que señala que las instituciones de salud previsional no podrán considerar para la revisión del precio base de los planes de salud los costos derivados de la licencia médica preventiva parental regulada por esta ley. Y también el artículo 2 tenía un texto distinto en la propuesta del Ejecutivo, el cual fue rechazado, y en su reemplazo el senador Letelier propuso una indicación que establece que el empleador propenderá a ofrecer a las trabajadoras embarazadas adecuar sus modalidades de trabajo presencial a otras más apropiadas para el cuidado de su proceso de gestación, la cual fue aprobada por unanimidad. El financiamiento de esta ley, el título primero, el mayor gasto fiscal se financiará con cargo en los recursos de la partida del Ministerio de Salud, aproximadamente 25.000 millones de pesos, y el resto de la ley, con excepción del título primero, el mayor gasto fiscal se financiará con cargo en los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ha sido muy sucinta, pero para explicar más o menos en qué consiste la ley, me imagino que algunas dudas pueden haber quedado, así que quedamos a disposición de la comisión para poder aclararlas. No sé, ¿saco la presentación? Gracias. Sí, por favor, para poder ver a los diputados, si es que hay dudas y comentarios. Entonces empezamos a tomar las palabras de las y los diputados, a quienes quieran intervenir. ¿No? Bueno, yo, subsecretario, mire, yo tengo un comentario respecto a, porque ya le hemos hecho algunas consultas también en el Senado, pero como para transparentar algunos puntos que quedaron en el fondo en la relación entre el proyecto que teníamos nosotros, el del postnatal de emergencia, y la licencia. Hay 3 elementos que podríamos decir quedaron en el fondo no abordados en la licencia, sino que en la Ley de Protección al Empleo. Y uno de ellos que no quedó, ¿cierto? Uno que contenía nuestro proyecto, que era la situación de las madres, o sea, de las mujeres embarazadas, que nosotros adelantábamos el prenatal por lo menos un mes. Esa es una situación. La otra situación tiene relación, bueno, y respecto a ese punto, la diputada Marcela Sabat presentó un proyecto de ley que tiene suma urgencia y que lo vamos a empezar a tratar, de hecho, la próxima semana, que es para obligar a que los empleadores que tengan condiciones para implementar teletrabajo la practiquen con aquellas mujeres, ¿cierto? Y con aquellas que tienen que ir a trabajar, que se generen todos los mecanismos de cuidado para que no estén expuestas al contacto a público. Entonces esas son como las dos situaciones. En el proyecto de ley se hizo algunas modificaciones en el Senado para incorporar de manera general este ámbito de protección. Entonces ahí mi consulta es, ¿por qué no abordar explícitamente, por ejemplo, en los términos que está el contenido del proyecto de ley de la diputada Sabat en esta legislación? Esa es una consulta en particular, porque así generaríamos el criterio rápidamente, no tenemos que esperar a toda la tramitación de un proyecto de ley que es bien extenso, o sea, lo hemos vivido con otros proyectos de ley. Entonces esa es mi consulta, ¿por qué no se hizo de esa manera en el Senado, al menos en la conversación que ustedes tuvieron con los senadores? Hay otro aspecto que no quedó como explícito en la licencia y que tiene que ver con aquellas madres o padres de hijos menores de 1 año y que tienen enfermedad grave. En esa situación lo que se le aplica, y usted mismo nos dijo en esa oportunidad, es la Ley de Protección al Empleo, ¿cierto? Para quienes estén en el fondo o estén afiliados al seguro de cesantía, que hayan cotizado en el seguro de cesantía y cumplan esos requisitos. Mi consulta es qué sucede con quienes no cumplen esos requisitos. O
sea, con quienes no han cotizado en el seguro de cesantía, cuáles son los mecanismos de protección, y que ahí incluyo, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Entonces, respecto a ese ámbito de protección, subsecretario. Y lo último es que nosotros también hacíamos extensible el fuero maternal en el proyecto nuestro, ¿cierto? Entonces, no solamente a aquellos que están, en el fondo, protegidos por la licencia, sino a todos a quienes se le haya vencido, inclusive durante esta época de estado de catástrofe, hacer extensible el fuero maternal. Entonces, me gustaría saber por qué tampoco se incorpora esa otra parte. Entonces, esos son los 3 puntos que yo diría que a nosotros al menos, y lo digo porque con otros parlamentarios nos siguen haciendo preguntas, aquellas madres que están todavía preocupadas por esas situaciones, que no fueron en el fondo incorporadas. Entonces esa es mi duda súper específica, subsecretario. ¿Qué podemos hacer respecto a esos ámbitos para que nadie quede fuera? O sea, la idea del proyecto de ley nuestro, y nosotros también nos interesa que esto avance rápido, o sea, la licencia queremos que sea una realidad en lo pronto, pero tampoco queremos dejar gente fuera. Entonces tenemos ahí un conflicto, y que prefiero transparentarlo acá en la comisión para que lo abordemos, porque si hay otras alternativas, hay otras formas de hacernos cargo, perfecto, entendemos la urgencia además, entonces queremos que esto avance, pero lo quiero plantear para poder ver esos mecanismos, ¿cierto? Y que nos podamos hacer cargo de esas situaciones y poder ver esto rápido. O sea, de hecho la licencia, como tiene como límite el estado de catástrofe termina en septiembre, ¿cierto? Al menos esta primera parte, no sabemos si se va a volver a extender. Entonces, perfectamente la licencia podría durar desde que tengamos ley hasta esa fecha, y eso pueden ser un par de meses. Entonces, quiero plantear este tema porque al menos a mí me tiene sumamente preocupada, subsecretario. No sé si hay más parlamentarios que quieran intervenir, y le doy la palabra inmediatamente. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, Presidenta. Yo comparto lo que usted ha expresado. Son también temas que se plantearon en el Senado. Por ejemplo, en el Senado los senadores plantearon que había preocupación sobre el plazo que iba a ocurrir entre que se terminara el estado de catástrofe y el momento en el que se deja sin efecto la licencia del postnatal de emergencia. Porque esto puede ser de un día para otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres deben presentarse, o las personas que estén con esta licencia, al día siguiente. Va a haber hay una suerte de periodo de gracia. Eso no quedó resuelto, no hubo una respuesta del Ejecutivo en el Senado. Por cierto, están los 2 temas que usted ha planteado, el tema prenatal, el tema de las licencias por enfermedad grave de niño menor de 1 año, que también se planteó en el Senado varias veces, incluso en la sala. Y respecto del título 2, yo algunas precisiones, porque creo que algunas las respondió bien el subsecretario, pero para que queden totalmente despejadas. La ley señala al proyecto, como salió el Senado, de que tiene que haber una aprobación o rechazo por parte de la administradora de fondos de cesantía. Pero me imagino que esa es una calificación de requisitos solamente, no es que pueda valorar o ponderar si corresponde acogerse al título 2. Entonces quisiera que quedara explícitamente señalado que ese proceso ante la AFC es básicamente una constatación del cumplimiento de requisitos de la ley. Segundo, ¿qué pasa en este caso con las cotizaciones de salud? ¿Se mantiene el pago por parte del empleador respecto a las personas que se acojan al título segundo? Y una tercera pregunta, bueno, aquí dice que el beneficio se puede tomar hasta que los establecimientos comiencen a funcionar. Y esa es una cuestión de hecho, de derecho, cómo se determina, cómo se establece. Probablemente no va a ser lo mismo, o sea, porque una cosa es que se levante el estado de catástrofe y otra cosa distinta es que efectivamente se vuelvan a poner en marcha las salas cunas, los jardines infantiles, etc. Y por último, yo entiendo que como no se paga con cargo a las cuentas individuales en el seguro de cesantía, significa que si eventualmente terminado el uso de las licencias, si hay despidos, para ellas la situación partiría como si nada hubiese ocurrido, es decir, parten con la situación que tienen desde antes, en términos de ahorro en el seguro de cesantía, desde antes de acogerse al título 2. Esas son las preguntas que tengo, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Díaz. Diputado Melero y diputada Orsini y diputada Sara. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo primero que nada
celebrar este acuerdo que se logró en el Senado frente a las mociones que se habían presentado y aprobado en la Cámara de Diputados. Yo creo que esto viene corrigiendo un tema que yo le asigno la mayor importancia, que es que hace esta reforma constitucional y estrictamente apegada a los límites que la Constitución nos obliga a los parlamentarios. Y por consiguiente creo que salva uno de los aspectos de un precedente que nosotros hemos sido muy críticos a la forma como se ha ido legislando en iniciativas al margen de la Constitución y la ley. Y creo que esta iniciativa lo corrige, y celebro que así haya sido y que las fuerzas políticas en el Senado se hayan allanado a este acuerdo. Creo también que esta iniciativa viene corrigiendo lo regresivo y inadecuado que era el regular esta situación de dificultad para el cuidado de los niños por la vía del postnatal, porque obligaba al Estado a financiar prestaciones mayoritariamente a mujeres de clase alta, a la gente más rica, y perjudicaba o destinaba mucho menos recursos a la gente de menos recursos. Es importante, creo, en esto destacar que el subsidio de maternidad, presidenta, del postnatal, se financia a través del Fondo Único de Prestaciones Familiares, que además rige exclusivamente para aquellas trabajadoras pertenecientes al mercado formal, y por consiguiente dejaba a muchísimas mujeres fuera. Recordemos la cifra de más o menos 7.000 mensuales de los 20.000, 21.000 nacimientos que hay al mes, que son las que tienen contrato de trabajo. Es decir, la iniciativa anterior dejaba una de cada 3 madres fuera del beneficio, y le pagaba mucho más, 80,2 unidades de fomento a las mujeres de más recursos, y por consiguiente el mayor porcentaje de gasto se lo llevaba las mujeres más pudientes, las mujeres con más recursos, las mujeres con sueldos más altos, respecto a las que no los tenían. Y creo que se terminaban destinando mayor cantidad de recursos fiscales a las mujeres de mejor situación económica. Y ahora tenemos una cobertura mucho mayor también con este beneficio, y por consiguiente creo que lo que se ha hecho subsana muchas de las inquietudes de quienes teníamos una visión crítica de este proyecto. Usted recordará, presidenta, yo me abstuve justamente en la votación en general de este proyecto porque creía que había que ayudar a los padres, pero creía que el camino que se había escogido era inadecuado y generaba una dificultad mayor más que un beneficio. Así que, desde mi punto de vista, celebrar este acuerdo, ojalá podamos aprobarlo rápidamente. Y respecto al tema del teletrabajo y la obligación del teletrabajo, en la idea de la diputada Sabat, yo creo que es una buena iniciativa en el sentido de ofertar esa alternativa, ¿no? Ahora, puede darse la situación de que no la tenga, porque hay trabajos que no cuadran dentro de la posibilidad de hacerlo por esa vía, y yo no sé si allí, pregunto, si la iniciativa de la diputada Sabat abre también la obligación de que si no califica lo que esa mujer hacía, obligue también a ofrecerle una alternativa, ¿cierto?, de trabajo dentro de la empresa que sí califique en el marco del teletrabajo. Y creo que sí podemos enmendar bien eso y generar el beneficio que tiene una ley de teletrabajo, presidenta, que pese a que aquí en la comisión las fuerzas de izquierda más radical la rechazaron. Recordemos que el Partido Comunista y varios del Frente Amplio votaron en contra de la ley de teletrabajo, pero afortunadamente las fuerzas políticas fuimos mayoritarias y logramos aprobarla. Imagínense lo que estaría sucediendo si no se hubiera aprobado la ley de teletrabajo, que hoy día es un instrumento fundamental para paliar la crisis. Un poco para la historia de la ley, presidente, para ver que también muchas veces el excesivo ideologismo perjudica las soluciones prácticas cuando se buscan buenas soluciones. Gracias, presidente. Diputada Orsini. Gracias, presidenta. Decir primero que nosotros presentamos el proyecto de ley que protegía a las mujeres a las que se les había vencido su postnatal hace aproximadamente 115 días. Y desde un primer momento nosotros instamos al Ejecutivo a que patrocinara el proyecto o que presentara un proyecto propio para hacerse cargo
de esta problemática. Por su intermedio, Presidenta, le digo al diputado Melero. Y frente al silencio del Ejecutivo, nosotros avanzamos con nuestro proyecto de ley, pero siempre estuvo en el espíritu de los mocionantes poder generar un acuerdo con el Ejecutivo, y lamentamos que este haya sido tan tardío, pero celebramos que haya ocurrido al final del día y que estemos hoy día, por fin, entregando la respuesta que tanto urge a las familias de Chile. Decir también, para que también quede en la historia de la ley, que este proyecto, en cuanto al postnatal se refiere, contempla y abarca exactamente al mismo grupo de mujeres que el proyecto de ley presentado por los diputados y diputadas de manera transversal. Esto es, a todas aquellas mujeres a las que se les hubiese vencido el postnatal entre el 18 de octubre... ¿Ah? Ya. Por favor, silencio en su micrófono, diputado. Entre el 18 de octubre y hasta la fecha. No es verdad que este proyecto de ley cubre a un universo distinto de mujeres. De octubre. De marzo, sí, siempre se me confunde, es que tengo el 18 de octubre y 18 de marzo, hasta la entrada en vigencia, y no es verdad que este proyecto viene a cubrir a un número distinto de mujeres en cuanto al postnatal se refiere. Ahora, sobre las preguntas, yo comparto mucho las palabras de la diputada y presidenta Yeomans y del diputado Díaz, así que no voy a repetir para que podamos avanzar más rápido. Solo hay una cosa que a mí me genera dudas y le quiero preguntar por su intermedio al subsecretario, que es en cuanto a la vigencia de esta licencia médica, porque el proyecto de ley establece que serían 3 meses siempre y cuando durara el estado de catástrofe, pero sabemos que el estado de catástrofe va a terminar, según las disposiciones constitucionales, a mediados de septiembre, por lo que si este proyecto de ley fuese ley en 1 o 2 semanas, si es que trabajamos con celeridad, a lo sumo podría cubrir un mes y medio de licencia médica, y no sería posible ocupar las 3 semanas de la licencia médica, y sabemos que por más que el estado de catástrofe se termine y se terminen las restricciones a la libertad personal, a trasladarse, los jardines infantiles y las salas cunas no van a abrir, ni los colegios no van a abrir, probablemente por lo que reste del año. Entonces esa situación se va a seguir manteniendo a pesar de que el estado de catástrofe se termine. ¿Qué posibilidad hay de que puedan hacer uso de la licencia en los 3 meses, independientemente de que se termine o no el estado de catástrofe, que ya sabemos que se va a terminar el 12 o 15 de septiembre, y que por tanto el señalar que son 3 meses en realidad no es real y podría generar falsas expectativas en las mujeres, sino que sabemos que solamente van a poder usarla por 1 mes y medio? Eso, Presidenta. Gracias, diputado Orsini. Diputada Sabat. Y luego el diputado Jiménez. Gracias, Presidenta. Sumarme a las dudas que se han planteado. Quizás la primera pregunta al subsecretario tiene que ver justamente con dudas que planteamos en la discusión durante el trámite en el Senado. Primero, con respecto a si es que existe posibilidad de que la extensión de las licencias por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año pueda ser administrativa, como se hizo con Ley Sana, porque es una vía mucho más rápida y que efectivamente atiende esta necesidad que es urgente. Y tiene que ver con que hoy día, lamentablemente, las madres, para poder extender esta licencia, tienen que ir en forma presencial a los establecimientos de salud cada 7 días, cada 15 días. Entonces se les aproblema muchísimo el tema de la exposición y del contagio posible por el hecho de tener que estar yendo constantemente a extender esta licencia, y por la situación en que hoy día nos encontramos, creemos que podría ser viable la vía administrativa, como, insisto, se hizo con la Ley Sana, durante el estado de catástrofe, por cierto. Eso es lo primero. Segundo, agradecerle a la presidenta Yeomans por poner sobre la conversación el tema de las mujeres embarazadas, porque sabemos que es grupo de riesgo y no hay ninguna solución hoy día para ellas, para que... Oye, Marcelo está ahí con el ¿Pueden micrófono. poner en silencio Marcelo, los micrófonos? Marcelo. Diputado Díaz, ¿puede poner el micrófono? Ahí sí. Ahí sí. Ahí. Casi, ya. A ver si es que existe alguna posibilidad
de que tengamos una solución también rápida para las mujeres embarazadas, entendiendo que son grupo de riesgo. Está la duda del prenatal, si efectivamente va a poder extenderse, y también me adhiero a esa pregunta. Lo del fuero maternal también, porque se ha establecido que las mujeres que utilicen esta licencia van a poder ver extendido su fuero maternal por el mismo tiempo que ocupen esta licencia, pero nos gustaría saber si las mujeres que no tienen acceso a esta licencia y por lo tanto se les o se les va a terminar el fuero maternal durante este tiempo, podrán ver extendido su fuero maternal, o hay opción por parte del gobierno de que esto se incluya en este proyecto para que se pueda extender el fuero maternal por lo que dure el estado de catástrofe, a quienes se les está por vencer desde el 18 de marzo en adelante, lo mismo que corre para la licencia, pero con el fuero maternal. También me plantearon una duda, una funcionaria pública, que tiene que ver con que a ellas, entiendo hay una norma que se le descuenta los 180 días máximos que tienen cada 2 años para pedir licencias. Entonces, muchas me han preguntado si esta licencia se les va a hacer cargo a ese tope de días que tienen cada 2 años para tomar licencia. Ojalá que no sea así, ya que estamos en un periodo excepcional. Plantear también la posibilidad, subsecretario, de que sea cualquier padre, o sea, que sea en el fondo el padre o la madre los que tengan la posibilidad de ejercer esta extensión del postnatal vía esta licencia sin tener que haber ejercido el permiso postnatal parental, entendiendo que hoy día lamentablemente el 0,2% ejerce el permiso postnatal parental por parte de los padres. Entonces, quizás tomando en cuenta que como gobierno se ha impulsado la corresponsabilidad por medio de varias normas, incluso del Ejecutivo Presidencial, que le entrega a padres y madres la posibilidad de teletrabajar, si es que tienen hijos a su cargo en edad escolar, quizás podríamos aquí también ampliar esta posibilidad de corresponsabilidad y no entender que si el padre ha tomado este permiso postnatal parental, solamente así va a poder tomar también esta extensión, y quizás abrir la posibilidad de que si el padre no tomó ese permiso postnatal parental, pueda hacerlo ahora. Quizás creo que sería una buena opción para ampliar la corresponsabilidad. Y que sea, obviamente, la madre la que pueda elegir bajo ese mismo espíritu. Y a ver si se me queda alguna duda. Bueno, creo que ha quedado cubierta la opción de la madre que está suspendida, que está con suspensión laboral, a que pueda terminar con esa suspensión y comenzar la licencia postnatal. Entiendo que sí. Y bueno, la otra duda tiene que ver con lo planteado por la diputada Orsini, que en el fondo aquí se plantean dos requisitos que deben coexistir, o 3, que se le haya vencido el postnatal del 18 de marzo en adelante, que esté vigente el estado de catástrofe, y además el tercer requisito de que puede durar hasta 90 días, pero finalmente no se van a cumplir, porque sí, efectivamente va a ser la madre a quien se le haya vencido su postnatal del 18 de marzo en adelante, pero no van a ser 90 días y va a estar el estado de excepción vigente, porque de alguna otra forma queda una necesidad abierta. ¿Por qué? Porque si el estado de esta catástrofe se extiende nuevamente, van a faltar días, si es que es por de nuevo 3 meses. Entonces, quizás podríamos establecer una norma general que entregue más seguridad a las madres, subsecretario. ¿Por qué eso lo digo? Porque finalmente no van a ser 3 meses si es que el estado de catástrofe no se extiende, o no va a cubrir todo el estado de catástrofe si es que se extiende 3 meses más, porque no cubre la totalidad, y finalmente lo que nosotros queremos entregar es seguridad a las madres que han esperado tanto tiempo, para que al final, cuando esto lo logremos, ojalá en el plazo menor de tiempo, y esto va también para lo que nos queda de los trámites de la Cámara de Diputados, lo podamos hacer lo antes posible, que podamos generar esta aprobación lo antes posible, porque las madres están desesperadas con una angustia que ya no pueden seguir aguantando y que necesitan que esto sea urgentemente aprobado. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Sabat. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los colegas que veo conectados. Dos cosas. Primero, decirle, Presidenta, que bueno, en la discusión preliminar de este proyecto participó la diputada Loreto Carvajal, y por respeto al trabajo que hizo ella, en cualquier momento se va a conectar y me va a reemplazar, y así que ella va a ser la que va a seguir la discusión. Le aviso también a Pedro, ahí al secretario, para que va a recibir el reemplazo en cualquier momento. Y segundo, por lo que he escuchado, Presidenta, nosotros hace poquito, y esta comisión se ha caracterizado por siempre tener una preocupación por las trabajadoras de casa particular también.
Quisiera preguntarle al subsecretario qué pasó con ellas, con la trabajadora de casa particular, porque algo leí yo que al parecer la sacaron de este proyecto para incorporarla en otro. Quisiera que me explicara un poquito más eso, por qué ocurrió eso, por qué la sacaron de este proyecto, por qué va en el otro, y para saber si no, si hay voluntad de incorporarla acá o hay una solución mejor para ese grupo de trabajadoras. Eso presenta, gracias. Perfecto. No veo más palabras solicitadas. Si es así, ya voy a darle la palabra al subsecretario. Gracias, Presidenta. Trataré de dar respuesta a todo lo que estoy tomando notas. Si me queda algo en el tintero, ustedes me lo corrigen después, por favor. A ver, vamos, unos puntos. Respecto a las embarazadas y que están con el tema del prenatal, hay dos puntos ahí. El artículo segundo, con la indicación que quedó incorporada en el Senado, ya contempla a las mujeres embarazadas y contempla que se debe prioritariamente dar alternativas de teletrabajo, trabajo a distancia. Eso ya viene en el artículo segundo de este proyecto de ley. Y por otro lado, efectivamente, está el proyecto presentado por la diputada Sabat, que entiendo que se empieza a discutir el día lunes, que también las contempla ella. Entonces, viene una respuesta tanto en el artículo segundo de este proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, como del proyecto de ley que presentó la diputada Sabat y que se va a empezar a discutir ahora, entiendo que el día lunes. Respecto de los niños que están con licencia por enfermedad grave de niño menor de 1 año, ahí vamos a tener que distinguir dos situaciones. Si estamos hablando de niños a los cuales el postnatal terminó desde el 18 de marzo en adelante, al término de la licencia por niño de enfermedad de niño menor de 1 año, van a poder acogerse a la licencia del título primero. ¿Por qué? Porque van a cumplir con el requisito de que el postnatal ha terminado desde el día 18 de marzo en adelante. Si son niños un poco más grandes y por consiguiente su licencia, el postnatal terminó antes del día 18 de marzo en adelante, todas esas madres van a poder acogerse igual al título segundo de la ley. O sea, no hay una desprotección, sino que lo que hay es que en un caso se pueden acoger al título primero, en otro caso se pueden acoger al título segundo, pero en ningún caso van a quedar sin alguna protección por la ley al término de la licencia de enfermedad de niño menor de 1 año. Va a depender de la fecha en que haya terminado el postnatal la madre en ese caso. Respecto del tema del fuero, lo que el proyecto contempla... Disculpe, subsecretario, pero sobre el punto. Sí. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que no están acogidas al seguro de cesantía, que no cotizan en el seguro de cesantía y que se les venció la licencia, o sea, se les venció el postnatal, perdón, antes del 18 de marzo? ¿Qué ocurre con esas mujeres y su licencia? A ver, si es que se termina la licencia, primero la licencia de niño menor de 1 año va a seguir el tiempo que tenga la licencia y las eventuales extensiones. Y claramente para entrar al título segundo, si se trata de mujeres a las cuales el postnatal se les terminó antes, tiene que cumplir con los requisitos del título segundo. O sea, eso para todas las mujeres que se vayan a incorporar al título segundo tiene que estar con los requisitos cumplidos, es decir, tienen que tener las cotizaciones en la FC y tener 3 cotizaciones seguidas o 6 en los últimos 12 años, siendo dos del mismo empleador. O sea, tienen que cumplir con los requisitos del título segundo para poder acogerse al título segundo, aquellas a las cuales el postnatal se les terminó antes del día 18 de marzo. ¿Y no será posible ahí buscar una salida administrativa, como decía la diputada Sabat? Ya, a ver. Lo puedan evaluar. Sí, a ver, hay un punto que voy a adelantar un poco la respuesta a la diputada Sabat. El tema de la ley sana tiene una cotización que es independiente y es un fondo aparte al cual se le van haciendo las cotizaciones para efecto de ley sana. Y administrativamente se pudo hacer porque el fondo de la ley sana tenía la posibilidad financiera de hacer la extensión y por ese motivo es que administrativamente se pudo hacer la figura. Acá estamos hablando de una cotización general, que no es para un fondo específico como es en el caso de la ley sana, que fue lo que nos permitió hacerlo administrativamente en ese caso. Sin perjuicio de ello, se va a revisar si es que administrativamente se puede hacer algo, pero son realidades distintas, porque en un caso estamos hablando de un fondo con una cotización especial y que se contabiliza distinto al resto de las cotizaciones. ¿Ya? En el tema del fuero, para todas aquellas mujeres que se acojan al título primero,
que es esta licencia de hasta 3 meses. Una vez que termine el fuero normal, que es un año después del término del postnatal, van a poder extenderlo también por hasta estos 3 meses que hayan hecho uso de la licencia. Entonces, hay una extensión de fuero para todas las mujeres que hagan uso del título primero, la cual corre desde el término del fuero común, que es un año después del término del postnatal. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? A ver, el tema de la vigencia del título primero, es decir, la vigencia de la licencia. Efectivamente, la vigencia de la licencia es mientras dure el estado de excepción constitucional. Pero recordemos que el estado de excepción constitucional inicialmente duraba hasta junio. Tuvimos una prórroga que es ahora hasta septiembre. No sabemos qué va a pasar en septiembre. Ojalá hayamos podido salir de la situación sanitaria y no haya necesidad de hacer una prórroga, pero eso la verdad que saberlo hoy día es un tema que lo sabe solamente el presidente en su momento. Estamos todavía a buen tiempo hasta el mes de septiembre. Pero efectivamente las licencias de título primero tienen vigencia mientras esté vigente el estado de excepción constitucional, que es distinto al tema de la vigencia del título segundo. ¿Por qué? Porque el acto de autoridad que hace de que la sala cuna o jardines infantiles estén cerrados no tiene vinculación con que exista o no un estado de excepción constitucional. O sea, puede ser de que un tema dure más tiempo o dure el otro. Y por eso es que tenemos que el título primero, como dije, por un tema de salud preventivo que se extiende la licencia, cuando se acabe el estado de excepción constitucional, claramente va a ser porque el riesgo sanitario ya va a estar más o terminado o más bien disminuido, mientras que el tema de la apertura de la sala cuna o jardines infantiles es un tema que compete a la autoridad educacional y son en base a otros factores los cuales ello va a ocurrir. Eso quiere decir que podemos tener una vigencia distinta de lo que es el título primero del título segundo. ¿Qué otra pregunta tenía acá? Ya, respecto de las funcionarias públicas que preguntaba del tema de la licencia que dura, efectivamente ellas tienen un tema de 180 días de licencia como tope al año, y aquí estamos hablando de una licencia que como tope va a ocupar 90 días, es decir, estamos hablando de que quedarían 90 días más adicionales durante el año. ¿Y eso por qué existe? Porque recordemos de que todos los funcionarios públicos deben tener una salud compatible con el cargo y por consiguiente cuando hay una licencia por sobre 180 días, ese es el motivo por el cual existe este tema. Pero acá estamos hablando de una licencia que como tope va a tener 90 y pueden quedar 90 días más vigentes durante el año. Y aparte tenemos de que las mujeres están con fuero igual durante este tiempo. Presidenta, sobre el punto. Diputada Sabat. Subsecretario, para entender bien, entonces, ¿estos 90 días no se van a hacer cargo a esos 180 días que tienen como tope? ¿O sí? Sí se hacen cargo, pero quedan 90 días más, porque estamos hablando de un tope de 180 y acá los sumos se utilizarían 90. Sí, solo para preguntar, ¿y no se podrá ver como es un estado excepcional que efectivamente no se haga cargo a los 180 días? ¿No existe esa opción de que no se les haga cargo esos 180 días? Sí. Sí, diputada, lo que ocurre acá es que si es que utilizasen más de 180 días, en teoría podría haber un problema con el tema de la salud compatible con el cargo, pero recordemos que estamos hablando de mujeres que están con fuero, por consiguiente no van a tener ese problema después porque el fuero las protegería, aunque eventualmente hiciesen uso de más de 180 días de licencia durante el tiempo que están con fuero. No sé si me explico ahí cómo operaría ahí la lógica. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Sobre el punto, mire, a ver, una cuestión general. Yo comparto lo que han planteado varios diputados y diputadas sobre la idea de despachar este proyecto lo antes posible, pero resolver las cuestiones pendientes, porque lo que usted dice se podría resolver también por vía administrativa mediante un dictamen de la Dirección del Trabajo, porque efectivamente muchas mujeres nos han manifestado esta preocupación, ¿no? Que es la suma de los días, porque esta es una licencia de carácter especial. Entonces, a lo mejor para no tener que presentar una indicación acá, que un dictamen de la Dirección del Trabajo establezca que, como es una licencia que se funda en una situación de excepción, un estado de excepción constitucional por catástrofe, no se debe computar para los efectos de la aplicación de los 180 días. Eso es perfectamente posible hacerlo mediante un dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Lo ve usted posible? Eso nos ahorraría, por ejemplo, a nosotros una indicación en el marco de esta discusión en particular. No se lo puedo contestar ahora, diputado, pero vamos a hacer las averiguaciones directamente y le vamos a tener la respuesta a la mayor brevedad.
Perfecto. En ese punto específico. Muchas gracias, subsecretario. Así. Ya. A ver, respecto al tema voy a otros temas que se fueron planteando. El pago de cotizaciones, mientras está la persona con licencia o mientras está con su relación laboral suspendida por ley de protección del empleo, el pago de las cotizaciones siguen vigentes. Por consiguiente, no hay problema con el tema del pago de las cotizaciones en ninguna de las dos situaciones, o por tema de licencia o por suspensión de la relación laboral. Respecto de las trabajadoras de casa particular, a ver, las trabajadoras de casa particular sí están contempladas en el proyecto y se pueden acoger tanto al título primero como al título segundo. La diferencia está que en el título segundo se acogen con los fondos que tienen en la FP del 4,11 y no con cargo a los fondos del seguro de cesantía, porque trabajadores de casa particular no cotizan para el seguro de cesantía. Y efectivamente se va a revisar la situación general, pero eso es materia de otra normativa y no específicamente de acá, que sea un tema al cual se ha comprometido una revisión sobre eso por parte de la ministra del Trabajo cuando intervino sobre el punto en el Senado. O sea, pero la solución distinta no viene en este proyecto de ley. En este proyecto de ley se pueden acoger tanto al tema de la licencia médica como al tema de la suspensión de la relación laboral por ley de protección del empleo, conforme con los recursos que tienen en la AFP del 4,11, tal como ocurre hoy en día con la ley de protección del empleo respecto de ellas. ¿Qué otro punto teníamos? Si podríamos dejar abierto, subsecretario, la opción de que el padre o la madre, independiente de que no hayan ejercido el permiso postnatal parental. A ver, creo que eso tiene un tema administrativo que es complejo. ¿Por qué? Porque hoy en día se tienen los antecedentes del padre o la madre que han hecho uso del permiso postnatal parental, se conoce el nivel de ingreso, se conocen los antecedentes de ellos. Por eso es que tal como está el proyecto hoy, si es que ya hicieron uso de eso, es un antecedente que a nivel de la Superintendencia de Seguridad Social ya es conocido. En el otro caso vamos a tener un problema, por un lado administrativo, de que estamos hablando de una persona cuyos antecedentes no están, porque no ha hecho uso de permiso postnatal parental. Y por otro lado, podríamos tener un tema a nivel del eventual costo del proyecto, porque no sabemos el nivel de ingreso que tendría que cubrirse si es que este padre que no hizo uso del postnatal parental estuviese afiliado a FONASA. Entonces, podría tener una dificultad a nivel de costo del proyecto y a nivel de administrativo, porque hoy en día se está trabajando en paralelo con la superintendencia y no requerimos verificar mayores antecedentes de los padres, porque ya están de momento que hicieron uso del postnatal parental. Lo único que se tiene que chequear ahí es si cumple con el requisito general de la ley nomás, que es la fecha de término del postnatal. En el otro caso tendríamos que revisar más requisitos y nos podría traer alguna complejidad administrativa si se incorporasen padres que no hayan hecho uso del postnatal parental. Entiendo. Presidenta, ¿puedo tomar la palabra para una pregunta? Sí, a ver, voy al tiro a tomarle la palabra, porque no hay más palabras, así que puede intervenir diputada Sabat. Gracias. Entiendo, subsecretario, lo que me plantea, y me queda una duda, porque yo sé que lo planteamos también en el Senado, pero ¿existirá la opción para las madres que también nos han hecho llegar estas dudas, quienes tengan la opción de acceder a la licencia, pero que por no tener las cotizaciones suficientes, no optan al subsidio, en el fondo que reemplaza el ingreso, sino que tienen el mínimo de postnatal? Y muchas madres nos han dicho que no les conviene acogerse a esta licencia porque no les alcanza en el fondo para subsistir del mes. Entonces dicen que les conviene acogerse a la suspensión del empleo, teniendo los requisitos para acogerse a la licencia. Entonces, saber si es que va también, o si existe la opción de que quede abierto para esas madres que puedan elegir voluntariamente a qué acogerse. Subsecretario. Ya. Por su intermedio, Presidenta. Sí, diputada Sabat, eso está porque en el título segundo se pueden acoger todos aquellos padres o madres que no cumplan con los requisitos del título primero. Y el título primero la licencia debe ser solicitada. Entonces, si no está solicitada la licencia, no habría un requisito cumplido y eso hace de que no tengan inconveniente para acogerse al título segundo, que es la Ley de Protección del Empleo. Llévatela porque es de lana. Y quedan entonces ingresadas. Por favor, diputados. Sí. Pueden pasar directamente al título segundo. Muchas gracias. Ya, diputado Díaz.
Gracias, presidente. Yo agradezco muchas de las precisiones que ha hecho el subsecretario. Quiero recordar, eso sí, que la Comisión de Hacienda del Senado, no sé si fue la ministra o el subsecretario, dijo que sí, a elección de la madre iban a poder establecer quién tomaba la licencia postnatal. De hecho, yo puse un ejemplo que es muy real. En algún caso, quien tomó el postnatal mantiene su trabajo y quiere mantenerlo, y la alternativa, que el papá o la mamá está desempleado y le convendría tomar el postnatal, y se nos dijo que sí. No se planteó este problema administrativo. Yo no sé si hay un problema en la formulación de la pregunta, la comprensión de la pregunta, puede ser cualquiera de esas dos cosas. Y lo segundo, quiero también insistir en lo que han planteado la diputada Yomans, la diputada Sabat y la diputada Orsini. Sí, en la perspectiva de tratar de despachar este proyecto, porque efectivamente la angustia de las que están beneficiadas con el proyecto es gigantesca, y por razones que son evidentes. Ya vamos a cumplir casi 130 días desde que se presentó la primera moción. Si hay una forma de resolver administrativamente, yo entendí el punto. Efectivamente, la ley sana es una cotización específica, hay margen administrativo para tomar la decisión, pero si hubiese una alternativa para ese universo que no está cubierto, porque o el postnatal terminó después del 18 de marzo, antes del 18 de marzo, o no tienen cotizaciones, para acogerse a la ley, al capítulo 2, para licencia por enfermedad grave de niño menor de un año, una vía administrativa, eso sería súper potente para poder despachar el proyecto. Y ustedes lo iban a estudiar, pero ¿cuándo podrían tener alguna respuesta sobre esto? Gracias, presidenta. Sí. Quería solicitarle a los diputados si pueden, y diputadas, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, que se escucha lo que están conversando, discutiendo, en fin. Así que, por favor, diputada Carvajal, si puede silenciar el micrófono. Ya. Yo al menos lo que quería también plantear en la misma línea del diputado Díaz. A mí me parece que estos puntos, si se pueden resolver, sería mucho más fácil la tramitación del proyecto, porque si no, a nosotros al menos todas estas solicitudes nos han llegado a modo de tratar de inclusive incorporarlo en este proyecto de ley, presentar indicaciones, ver estas modificaciones que le hemos planteado acá. Entonces, nosotros queremos ver la mejor forma en que poder, en el fondo, canalizar esa solicitud de subsecretario. Por eso las planteamos acá, para no tener que al tiro meterse en el proyecto, presentar indicaciones y meternos en una discusión que la idea es poder disiparla lo antes posible y así poder avanzar rápido en el proyecto. Entonces, ya los temas yo creo que han sido planteados. Voy a ver si hay más temas por parte de la y los parlamentarios, si hay algo que se nos ha quedado fuera respecto a estos puntos, y si no, ya para empezar a ver cómo podemos canalizarlo, si ustedes necesitan tiempo también para eso. La diputada Castillo me pidió la palabra al respecto. Luego le doy la palabra a Francisco del Río. Sí, presidenta, muchas gracias. Escuché todas las preguntas y también las respuestas del subsecretario, y hay una que creo que no cierra, que tiene que ver con porque la situación sanitaria se va a extender más allá del estado de catástrofe, y eso ya tal vez cuando se presentó el proyecto no estaba esa claridad, pero hoy día sí la tenemos. Sabemos que en septiembre se va a acabar el estado de catástrofe y la situación sanitaria va a seguir compleja, sobre todo a propósito de lo que planteaba la diputada Sabat, que tiene que ver con que no van a haber escuelas, no van a haber salas cunas, y las madres de todas maneras no van a tener dónde dejar a sus hijos. Por lo tanto, este problema se va a extender. El subsecretario nos dijo que esto era un tema que iba a ver la autoridad sanitaria, educación, y que eso se iba a resolver por esa vía. Pero, presidenta, yo creo que el Ejecutivo acá no puede, en el fondo, desligarse de esa responsabilidad, porque representan a otra cartera. Aquí el Ejecutivo es uno solo, y se tiene que buscar una respuesta integral que le dé respuesta a esas madres, porque esa es una situación que va a ocurrir, y no va a ocurrir en un año más, está aquí a la vuelta de la esquina cuando eso pase. Entonces, presidenta, yo le pediría al subsecretario, que sé que hoy día no tiene la respuesta, que por favor lleve esta inquietud al Ministerio del Trabajo, pero también que lo puedan conversar con Educación y Salud, porque es un problema real que van a tener muchas madres y muchas familias en nuestro país. Sí, le voy a dar la palabra a Francisco del Río, me la había pedido, ¿sí? Y luego la diputada Sepúlveda. Gracias, presidenta. Solo para señalar una de las consultas por su intermedio del diputado Díaz, referido al cómputo de estas licencias para efectos de contabilizar los 180 días de licencia que el Estatuto Administrativo acá, asocia a salud incompatible con el cargo.
estoy totalmente de acuerdo con él en que esto se puede resolver bien por vía administrativa. Lo que sí, al ser aplicación del estatuto administrativo, el organismo pertinente es la Contraloría, no la Dirección del Trabajo. Pero evidentemente existen razones más que fundadas para determinar que esto es un caso excepcionalísimo. Ahora, con la cantidad de personas con licencia, no sé, sería media administración pública, se estaría siendo incompatible con el cargo. Entonces, probablemente no creo que haya dificultad en eso, pero el organismo... Gracias, Francisco. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Primero, disculparme por haber llegado tarde, porque estábamos en reunión de comité, viendo las tablas que teníamos en la semana, y en el primer lugar de la tabla del día martes iría este proyecto. Entonces, yo creo que tenemos que checar bien, ¿no es cierto?, cuáles son las distintas complicaciones para si efectivamente va a estar en estado de tabla y poderlo discutir el día martes en primer lugar. Lo segundo, mi preocupación que se planteaba en relación, ¿no es cierto?, a los 180 días, porque lamentablemente está mucho a la discreción de cada uno de los directores, ¿no es cierto?, de servicio. Nos pasó precisamente este año que tuvimos, el año pasado, despidos a mujeres con uso de licencia por hijo menor de 1 año y posteriormente con licencias médicas. Entonces, y fueron despedidas. Entonces yo creo que el fuero no es suficiente. Yo creo que lo que hay que hacer es que no sea computable esta licencia con los 180 días, porque además si queremos resguardar la maternidad, si queremos, ¿no es cierto?, subir incluso la tasa de natalidad, tenemos que entregar las condiciones, a lo menos desde el punto de vista del Estado, para que eso ocurra. Y incorporarla dentro de los 180 días me parece de verdad que no corresponde. Así que con todo el criterio y la buena voluntad que siempre tiene el subsecretario, ojalá pueda él interceder para que esto no ocurra y descontar, ¿no es cierto?, de estos 180 días. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Bueno, yo a propósito de lo que mencionaba la diputada Castillo, en cuanto a la situación de funcionamiento de las salas cuna, de los jardines infantiles, hay una preocupación porque también sucedió con este virus en otros lugares del mundo y que tiene que ver con el rebrote, ¿cierto? Entonces, independiente de que podríamos terminar, ¿cierto?, con esta primera etapa de estado de catástrofe y esta primera etapa de control de la pandemia, viene una situación compleja cuando ya empieza el funcionamiento normal de todo. Entonces, creo que frente a eso, este ámbito de protección es sumamente relevante, subsecretario. Entonces, el poder utilizar el mismo criterio del título 2, que tiene que ver con el funcionamiento de las salas cuna y de los jardines infantiles, para el título 1, creo que sería súper positivo, teniendo este plazo que ya está en el marco de la ley, ¿cierto?, estos 90 días como máximo, como tope. Entonces, así tenemos un mismo criterio, porque en el fondo hoy día la ley está utilizando dos: uno que tiene que ver con el estado de catástrofe para la licencia, y que efectivamente nuestro proyecto lo tenía contenido así. Yo quiero transparentar eso también, o sea, el contenido del postnatal de emergencia lo teníamos perspectivado en el estado de catástrofe porque lo presentamos a fines de marzo. Entonces era otra situación la que estamos viviendo. Y yo creo que con lo que ya hemos vivido de pandemia, lo que hemos visto también que ha sucedido en otros países del mundo, podríamos mejorar esos criterios también, subsecretario. Entonces, le planteo todos estos puntos porque creo que podríamos acá generar durante esta jornada el mejor piso para poder hacernos cargo de estos temas, que nosotros también votemos con tranquilidad, ¿cierto?, en particular, entendiendo que además todavía nos falta que llegue el informe. Entonces ahí vamos a poder ver eso con más determinación, ¿cierto?, con más profundidad, y así poder avanzar. Así que se lo planteo, subsecretario, para ver cómo podemos proceder respecto a estos temas. Yo entiendo que usted a lo mejor tiene que evaluar, conversar, darse un marco de tiempo, entonces para que nos diga también cómo podemos nosotros proceder y en el fondo respetar estos tiempos, porque la diputada Sepúlveda bien lo decía, este proyecto, la idea es que se pueda votar en sala el día martes. Para eso necesitamos despacharlo entonces a más tardar el día lunes en la mañana. Entonces, con toda esa motivación, porque además yo entiendo que lo tiene que ver Hacienda y podrían verlo en la tarde del día lunes, entendiendo que podemos acá resolver todos estos puntos y así el trámite se hace más rápido, pero se lo quiero plantear, subsecretario, para ver cómo procedemos. Subsecretario.
Ya. A ver, sí, efectivamente, Presidenta, respecto al último punto que usted me estaba planteando, no le puedo dar una respuesta en este momento, o sea, déjeme verlo, porque efectivamente las vigencias son distintas, o sea, la vigencia del título primero, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional, porque se basa en un criterio preventivo de salud, mientras que el título segundo lo que lo motiva es el cierre de los establecimientos educacionales, o sea, estamos hablando de focos distintos que son los que inspiran el título primero y el título segundo. Respecto a la consulta del diputado Marcelo Díaz, por su intermedio, Presidenta, a ver, yo creo no haber dicho algo distinto en el Senado y se entendió distinto, es bueno dejarlo aclarado al tiro, o sea, puede acogerse a la licencia el padre o la madre, pero en la medida de que hayan hecho uso ambos en algún momento del postnatal parental. O sea, el requisito que está contemplado, y se ha dicho desde el primer momento así, es que podrá hacerlo el padre o la madre a elección de la madre, siempre que el padre también haya hecho uso del postnatal parental durante la vigencia del mismo. O sea, y eso se ha dicho en esos términos cuando se consultó también en el Senado. O sea, es a elección de la madre, pero tiene que haber hecho uso del postnatal del padre. Respecto a los funcionarios públicos, el criterio de la Contraloría, yo no quiero anticipar criterios de otro organismo. Ahora, a mí me pareciera, a priori, que si estamos hablando de una licencia preventiva, no debiera ser contemplada como una causal de salud incompatible, pero estoy hablando en términos sumamente condicionales, porque al final la Contraloría es un ente autónomo que tiene su criterio. Ahora, a mí no me parecería razonable que tuviese un criterio que dijese de que habiéndose ocupado de esto más lo otro se cae en la causal, pero no puedo anticipar el criterio de la Contraloría al respecto. O sea, es la entidad que tendrá que pronunciarse. Veo difícil que pueda tener un dictamen frente a la eventual consulta que diga algo distinto, pero no puedo anticipar el criterio de la Contraloría en ese punto. El diputado Melero solicitó la palabra y también la diputada Sepúlveda, si no me equivoco. Diputado Melero. Está silenciado. No, Presidenta, dado los tiempos y las dificultades que estamos teniendo desde el punto de vista de la operatividad, los requisitos que se le están haciendo al subsecretario, perdón, la demora en el informe del Senado, no sé si pudiéramos hacer una votación hoy día y dejarla a referendo y avanzada para que el lunes tengamos una sesión corta de refrendar nomás y se vaya esto a Hacienda, tiene que ir a Hacienda de todas maneras, y si no lo avanzamos en la mañana del lunes, va a ser difícil cumplir con los plazos que nos estamos autoimponiendo. Entonces, quería plantear eso. Gracias, diputado. La diputada Sepúlveda me había pedido, o ha pedido la manito. ¿No? No, era la vez anterior. Ya, ok. Diputado, mire, yo lo que había pensado, y al menos conversando con algunos parlamentarios que me plantean también las dudas respecto a cómo vamos a proceder en la votación, es que por lo menos ahora, en este momento, votemos en general, que tampoco lo hemos votado en general. Entonces, para así empezar con el trámite del proyecto de ley, estos puntos los podemos dejar pendientes también para una respuesta más formal el día lunes, subsecretario, si eso puede ser posible, y así nosotros también podamos votar esos puntos al menos como con mayor detención, que son los temas más complicados. El resto del proyecto de ley, yo entiendo, si es que no me dicen lo contrario, diputados, igual acá yo les doy la palabra y todo el espacio para poder plantearnos todo las dudas, los planteamientos que quieran hacer respecto al proyecto, para que así nosotros vayamos en particular a la discusión el día lunes de estos temas, ¿cierto? De los temas que están más controvertidos. Cosa de que el resto del proyecto de ley votemos rápidamente. Yo creo que eso es lo que ahí podríamos actuar de consumo. Entonces, no sé si les parece eso, diputados, ustedes me dicen, pero por lo menos hoy día yo sé que la votación en general la podemos hacer, no hay problema, es la idea del proyecto, yo entiendo que además hay acuerdo respecto a eso, entonces no debería ser un problema, sino que el tema es la votación en particular y cómo proceder en eso. Entonces, yo al menos soy de la idea de que podamos avanzar hoy día en ver esos puntos, por cosa de que el día lunes votemos rápidamente, podemos estar en la mañana, una sesión de la mañana,
votando en particular, y así avanzamos rápidamente, podemos citar desde temprano y nos comprometemos de que durante la mañana del día lunes tengamos el proyecto votado. Yo creo que con ese compromiso podemos avanzar. No sé si les parece al resto de los diputados, ¿tienen alguna observación? ¿No? ¿Está todo bien? Ya, perfecto, súper bien. Presidenta. Sí, diputada Sabat. Es que no sé si habrá llegado al secretario el reemplazo que estoy haciendo a Frank Sauerbaum, que inicialmente estaba hecho al diputado Borrell, pero ahora lo estoy haciendo yo. Estoy yo reemplazando al diputado Frank Sauerbaum. Si es que puede hacerlo el secretario. Pedro, ¿ha llegado secretario? No, presidenta. No. El reemplazo que nos ha llegado es del señor Rey, pero el señor Sauerbaum. Sí, no por tengo eso. otro reemplazo. Ya lo hago llegar entonces. Y quería hacerle otra advertencia, presidenta. El reemplazo del la señora Carvajal por el diputado Jiménez tampoco ha llegado. Y en ambos casos de esos reemplazos, si llegaran, tienen que ser autorizados por la comisión para que puedan ser parte de la votación. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo inmediatamente de que podamos autorizar ambos reemplazos? Sí, presidente, ha sido una norma en esta comisión, más allá de que deben ser presentados antes del inicio, pero siempre hemos observado una muy buena voluntad de todos, así que esto se respeta siempre. Gracias. Muchas gracias, diputado. Entonces, acordado ese punto. El diputado Silver tenía una palabra, había solicitado la palabra. Sí, gracias, presidente. Básicamente, preguntar, sobre todo usted, ¿en qué innova el resultado de que hoy día votemos el proyecto, si es que vamos a seguir el lunes con la tramitación de este proyecto? Como digo, puede tener tal vez un carácter simbólico, pero más allá de eso yo no veo la premura, porque me gustaría darle el tiempo que merece, a lo menos el fin de semana, sin generar ningún trámite adicional respecto del proyecto, y ojalá votar en particular y en general el día lunes, si es posible, presidenta, porque como digo, si alguien me dice que la votación de ahora hace la diferencia en que la Comisión de Hacienda acelere el tranco respecto al proyecto, tiene justificación y tiene lógica, pero hoy día que recién vemos el proyecto, votarlo a mata caballo, creo que efectivamente no tiene mayor sentido desde el punto de vista práctico legislativo. Diputado Orsini, ¿me había solicitado la palabra? Sí, presidenta. Se acoplan diputados anteriores para que se silencien cuando hablan. No se escucha. Presidenta, que tuve un momento en que perdí la conexión, entonces le pido perdón si es que ya se planteó, pero acá el problema que tenemos, presidenta, decirle al subsecretario por su intermedio, es que acá los diputados y las diputadas emocionantes, y estoy seguro que todos los de esta comisión, han recibido muchísima presión por parte de las madres que con justa razón están hoy día viviendo una angustia ya no soportan más. Y tenemos una dicotomía entre los parlamentarios, y es que efectivamente nosotros celebramos esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que entrega una respuesta contundente a esas mujeres, pero hay muchas que se quedan fuera. Particularmente el tema de las madres con licencia médica por hijo menor de 1 año, el tema, y las mujeres gestantes, que entiendo lo vamos a hacer a través del proyecto de ley de la diputada Sabat. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con esas mujeres de lograr incorporarlas o lograr buscar una solución para ellas también. Entonces, nosotros tenemos preparada, para ser honestos, una indicación para incorporarlas en este proyecto. Pero sabemos que eso va a generar un tercer trámite y una dilación de este proyecto, y cuando tenemos en consideración que este proyecto, o sea, esta licencia podría durar 1 mes y medio, con un tercer trámite podríamos terminar en 3 semanas de licencia médica. Pero por otro lado, tampoco queremos darle la espalda y cerrarle la puerta a esas mujeres que sí contemplaba nuestro proyecto original y que no contempla este proyecto que viene por parte del Ejecutivo. Entonces, presidenta, a nosotros, a mí en particular, a mi equipo, nos gustaría mucho poder llegar a una solución con el Ejecutivo que vaya por fuera del proyecto de ley, pero que le entregue una respuesta a esas mujeres para poder votar este proyecto en general el día de hoy, en particular el lunes hasta total despacho, y poder verlo en la sala y despacharlo y que sea ley, y sin tener que pasar a un tercer trámite. Pero para eso, para no presentar esa indicación y ir a un tercer trámite, necesitamos tener una respuesta para eso. Entonces, ¿qué opinas, subsecretario, por su intermedio,
Presidenta, que votemos hoy día en general y que nos demos el fin de semana para buscar esa respuesta y que el lunes, al inicio de la sesión, el subsecretario nos pueda decir si ha podido ocupar alguna manera su problema de esas mujeres que tienen hijos menores de años con enfermedades graves y que sus licencias médicas se les vencieron durante la pandemia y que no pueden dejarlos porque no solamente son niños pequeños, sino que además son niños que tienen enfermedades graves. Presidenta, preguntarle eso. Bueno, acogiendo que hay parlamentarios que a lo mejor también quieren leer el informe, que a mí me parece que es legítimo, o sea, yo no quiero presionar a los parlamentarios, nunca lo hemos hecho, o sea, como decía el secretario, nunca hemos hecho una votación sin informe. Yo conozco el proyecto porque lo he seguido, pero no necesariamente todos los parlamentarios han estado tan al tanto del contenido del proyecto, entonces yo al menos, yo no quiero presionar sabiendo además que el día lunes igual vamos a tener que tener una sesión y para que el día martes se vote en sala y que no vamos a interrumpir ese proceso, sino simplemente que podamos tener ese tiempo. Entonces, yo lo que podría proponerles para que podamos cumplir esos plazos para el día lunes es que la votación en general del día lunes sea sin argumentación y que nos comprometemos a él. Y así podemos avanzar rápidamente. Le doy la palabra al tiro, diputada Sabat. Esa es como una propuesta, porque si no, a mí me parece que si le damos curso a la argumentación, yo al menos he estado en otros trámites legislativos, podemos demorarnos mucho más y va a haber una discusión después. La votación en particular no es breve, tiene varios aspectos el proyecto de ley, entonces no va a ser necesariamente cierto rápido, a menos que tengamos un compromiso real porque esta votación lo sea. Entonces, yo al menos no tengo ningún problema con sesionar el día lunes toda la mañana y así nos comprometemos a que en la mañana lo podamos despachar, pero tengo esa observación respecto a la votación en general del día lunes. Pero si hay un compromiso de no tener que argumentar y así podemos apurar el trámite, creo que eso sería sumamente óptimo. Así que, diputada Sabat y luego diputada Castillo. Gracias, Presidenta. Preguntar por la opción que usted misma había entregado de votar en general hoy día. ¿Por qué no podemos avanzar en esa alternativa y luego el día lunes hacer la discusión en particular? Por favor, pueden cerrar sus micrófonos, diputado. O si no, ahí le voy a pedir a la Secretaría si puede silenciarlos después a todos y así cada vez que hablan les vamos abriendo nomás. Que no se acople. La pregunta va en ese sentido, Presidenta, si podemos explorar la alternativa que es la más rápida, creo yo, de que votemos en general hoy día y que el martes sigamos con la votación en particular. Usted está con la misma premura, yo creo que todos también entendemos la necesidad y así nos han escrito las mamás, la desesperación y la angustia. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que atender y por eso es que le insisto, la alternativa que usted había promovido desde un inicio, que hoy día votemos en general y que podamos seguir con la discusión en particular el día lunes y así avanzamos al menos en una instancia. Uh-huh. Diputada Castillo. Sí, gracias, Presidenta. Yo acato la decisión que usted tome, pero creo que sin perjuicio, si digamos que votamos no hoy día en general, que yo creo que en términos prácticos no es, o sea, en términos simbólicos muy importante, pero en términos prácticos el proyecto lo vamos a despachar el lunes. Y que nos comprometamos también acá a que ese día lunes despachemos el proyecto para que el martes pueda estar en la sala, que es la próxima sesión de sala, y así no perdemos más tiempo. Entonces, pedir el acuerdo también para que el lunes sesionemos hasta total despacho, y así nos aseguremos que el proyecto esté en la sala el día martes. Lo que sí tendría que ser hasta total despacho y solo en la mañana, porque tiene que sesionar Hacienda. Tenemos que tener eso en vista, porque si no, o sea, tenemos que dar los tiempos para eso. Yo pienso que solamente podemos sesionar en la mañana del día lunes, puede ser toda la mañana. Ahí depende de los horarios de secretaría. No sé si Pedro me está pidiendo la palabra. Sí, Presidenta, es que quería hacerle presente de que el proyecto no se puede votar ni en general si es que no ha llegado el oficio de ley del Senado. Esas son las instrucciones que tengo, Presidenta. Ok. Y el lunes podemos sesionar, nosotros tenemos sesión a las
3 de la tarde con la Comisión de Trabajo en el proyecto de la señora Sabat. Así que podemos sesionar toda la mañana y empalmar después, ¿no? Sí. Vamos a Sí, tener yo que dejar un creo espacio, sí, para hacer el informe, pero se puede, Presidenta. Sí, y bueno, sobre ese punto, también a mí me parece bien que tengamos toda la mañana y que ese sea el acuerdo, siempre que nos comprometamos a cumplirlo. Yo ahí quiero ser súper majadera en esto. Si es que podemos evitar la argumentación en general, eso de verdad, si podemos acordarlo acá y no utilicen sus tiempos de argumentación, sería sumamente positivo para poder avanzar rápido. Está el diputado... ya, la diputada Orsini, el diputado Melero, Sepúlveda y Eguiguren. Diputado Orsini. No, en verdad la mano se quedó arriba de la palabra de antes. Ya, gracias. Diputado Melero. Presidenta, a mí me hizo mucha fuerza el dilema que se autoplantea Maite Orsini. Yo creo que me estoy enterando, corríjame, tenemos sesión hoy día en la tarde por el proyecto de Marcela Sabat. ¿Escuché eso bien? No. No. Es el día lunes. Habíamos planteado una sesión para poder ver el proyecto de la diputada Sabat y también el de las trabajadoras de casa particular, que tenemos esos dos pendientes para el lunes en la tarde. Ya. Bueno, Presidenta, aquí habemos varios que estamos además en Hacienda. Y yo le pido que conciliemos también eso porque Hacienda necesita despachar este proyecto si queremos con el sentido de urgencia que plantea Maite Orsini despachado el martes. Entonces, el secretario ahora nos impone una norma que yo antes, cuando pedí la palabra, no la sabía. Dice que no se puede, y tiene razón, mientras no esté el informe de ley, estoy dando cuenta que tampoco hay posibilidad que llegue, por así decirlo, ya siendo las 2:30, no sé si tenemos luz de que pudiera llegar a la 1 y podemos esperar un plazo prudencial y despacharlo en general hoy día. No sé si ese ejercicio en las ágiles conversaciones que está teniendo Pedro Muga con el Senado la puede resolver. Si no, Presidenta, agotemos las preguntas ahora y cite para el lunes en la mañana, ojalá también acotado un horario, por ejemplo, de 10 a 1, una cosa así, porque también hay otros compromisos, Presidente, que hay que cumplir. Entonces yo estoy disponible a eso, con esos horarios y esa forma, para que también pueda en la tarde sacar Hacienda esto y estemos sin falta y sin duda el martes en la sala. Diputada Sepúlveda. Sí, gracias, Presidenta. Mire, bueno, es lógico no votar y vamos a hacer una excepción, ¿no es cierto? Pero si no se puede, y quizás pedirle a Pedro Muga a ver si puede llamar al Senado y buscar si va a llegar hoy, ¿ah? Porque si no llega hoy llega el lunes, también nos vamos a complicar. Y si llega hoy, Presidenta, yo no sé, la posibilidad, por ejemplo, de haber sesionado el sábado, si lo tienen a bien algunos, para ver si podemos a lo menos votar en alguna, pero también la complicación es que el subsecretario tiene que resolver los temas. Porque si vamos a echar en particular y no tiene resueltos los temas, bueno, ahí uno va a tener que votar en contra. Entonces, es complicado también. Yo creo que si podemos tratar de acelerar, a ver si sabemos cuándo va a llegar, yo creo que debería llegar hoy día, porque si llega además, supongo que tendrá que ir a dar también tiene que ir a sala, ¿no? O eso, vamos a saltarnos todo ese proceso. Sí. Entonces, a ver si, porque el informe debería... ¿Ah? El Presidenta. ¿Sí? Entonces, si nos puede ayudar en eso, Pedro, para acelerar un poco esta cosa. Presidenta, estamos haciendo las gestiones para que llegue el informe, el oficio de ley, no el informe, sino que el oficio de ley que comunica a la Cámara la aprobación de un proyecto. Lamentablemente el Senado está cerrado, no tenemos comunicación física con ellos. Ellos no tienen firma electrónica, entonces tienen que hacer firmar al presidente, al secretario, y eso pareciera que le está demorando, porque no hemos llegado, no nos ha mandado el oficio de ley. Pero ahí ya no podemos hacer más que hacerle al presidente la urgencia. ¿Ya? Diputado Eguiguren. ¿Sí? Secretario. Y presidente, perdona, que solamente quería rectificar una cosa. El lunes nosotros estamos citados a las 3 de la tarde para ver el proyecto de trabajadoras de casa particular. Perdón, la señora de las personas, de las embarazadas con teletrabajo, para las señoras embarazadas. No estamos citados para trabajadoras de casa particular.
¿Ya? Ya, a ver, sobre el punto, les voy a plantear algo. Tengo palabras acá pedidas, si quieren me piden la mano por allá, porque estoy anotando según el orden de solicitud. Y ahí se me ordena un poquito con las manitos. Ya, lo primero como para ver ese tema de las sesiones de la próxima semana. A mí el subsecretario Araf me llamó para poder ver la posibilidad de que viéramos más bien en tabla el proyecto de tanto el que está pendiente sobre situación de discapacidad que tenemos en la tabla de fácil despacho del día martes, y el mismo día poder ver el de la diputada Sabat y también el de las trabajadoras de casa particular. ¿Por qué me plantea esto? Porque el día lunes en la tarde en el Senado se va a ver en la Ley de Protección al Empleo, los cambios que se están haciendo ahí, algunas mejorías y cambios respecto a la situación de las trabajadoras de casa particular, y él tiene que estar en el Senado a esa hora. Entonces la idea es que nos pueda acompañar en los trámites que tenemos del día martes de estos 3 proyectos, que yo creo que es importante, al menos a mí me interesa también que esté el subsecretario para que así podamos avanzar, ¿cierto?, con de mejor manera en esos proyectos. Entonces, eso me solicitó en concreto, y siendo así, o tendríamos que alargar esa sesión del día martes, que ahí le pregunto al secretario para poder contar con las horas adecuadas para poder ver todos esos proyectos de ley. Entendiendo que el primero es de la tabla de fácil despacho, por lo tanto, y simplemente es en el fondo, intervención del subsecretario lo que está pendiente en esa hora, y el resto de los proyectos de ley, el de la diputada Sabat es un proyecto simple, o sea, también podemos avanzar rápido, no tiene gran complejidad. Y el proyecto de las trabajadoras de casa particular, la idea es poder avanzar ya con lo que él presente, porque va a presentar unas indicaciones en la Ley de Protección al Empleo. Eso es lo que me había dicho según lo que habían hablado en el Senado. Entonces la idea es que con toda esa información nosotros podamos votar tranquilamente el día martes. Presidenta, Entonces, si se me permite. Sí, secretario. Me permite una interrupción. Está presente en la comisión el secretario de la Cámara, Presidenta, que me informa que el oficio de ley no va a llegar sino hasta el lunes en la mañana, porque tienen un problema en el Senado respecto a la votación de un artículo. Okay. Así que no llegaría hasta el lunes en la mañana. Y respecto de planteamiento suyo de hacer la sesión del día martes con los 3 proyectos que tenemos pendientes, habría que dejar sin efecto entonces la del lunes, que estaba destinada al proyecto de la señora Sabat. Entonces dejamos sin efecto la sesión del lunes y citamos el martes para la tabla de fácil despacho con el proyecto del señor Undurraga y el orden del día con los otros 2 proyectos, pero con la salvedad de que la Cámara ha establecido franjas horarias. ¿Ya? Nosotros nos podemos exceder el término de la sesión hasta la franja horaria siguiente, o sea, media hora como máximo, o 25 minutos. Pero eso es todo el tiempo que contaríamos. ¿Ya? No podemos excedernos más de esa franja. ¿Y podríamos sesionar antes? O bueno, todos esos aspectos a lo mejor lo puedo conversar con usted, o si solicitamos a los comités algún apoyo para eso, para poder ver los 3 proyectos. A mí lo que me preocupa es que tengamos el tiempo para eso. Si lo logramos hacer en esa hora y media, bien, pero yo lo veo complejo al menos. Lo que sucede, Presidenta, es que la sala está terminando después de las 2 de la tarde, 2:30 incluso, entonces no es posible sesionar junto con la sala. Tal vez pudiéramos adelantar en 15 minutos esa franja horaria 2:45, 14:45 hasta las 16:45, por ejemplo, y sesionar. Perfecto. Podemos hacer ese cambio. Ya. Me Pero parece eso bien. lo conversamos después, Presidenta. Perfecto, gracias, secretario. El diputado Labra. Muchas gracias, Presidenta. Yo quería aclarar, perdón, llegué tarde, así que hemos perdido una parte importante de la sesión. A mí me gustaría que me pudieran aclarar, yo identifico como 3 puntos que son los que tendría que aclararnos el don Pedro Pizarro, parece, para que podamos definir el proyecto claro. Y me gustaría que pudiéramos hacer un resumen de esos puntos antes de que termináramos, para llegar el lunes claro cuáles son los 3 puntos que tendrían que indicarse o cambiarse o buscar una solución antes de que votáramos el proyecto en general y en particular. Eso. Perfecto, Gracias. diputado Labra.
Bueno, igual se han mencionado algunos aspectos que el subsecretario ahí quedó pendiente de respondernos para el día lunes, pero que más bien tienen que ver con la discusión en particular, que tiene que ver con la situación de la mujer embarazada. Ahí estamos viendo en el proyecto de la diputada Sabat el poder hacernos cargo de mejor manera, pero sobre todo tiene que ver con las licencias por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, aquellas que se les venció el postnatal antes del 18 de marzo, y también tiene que ver con esta situación de las trabajadoras públicas, ¿cierto? Y el total de días del plazo que se le hace efectivo para compatibilidad con el trabajo y la función pública, que son 180 días de licencia y que, bueno, en este marco se podrían haber sobrepasado, sobre todo en la situación de cuarentena que estamos viviendo. Y no sé si se me va otro aspecto que yo creo que es una buena oportunidad como para dejarlos todos establecidos. No sé, subsecretario, si usted tiene otro que ha anotado. Sí, tenía anotado su mismo, presidenta, y el tema de las vigencias, que también lo tenía anotado, para que serían los puntos. Ahí, si me permite un segundo, presidenta, a ver, vamos a hacer gestiones. Para ser sumamente franco y honesto, yo no sé si vamos a tener la respuesta que me está pidiendo la comisión para los 4 puntos, y quiero en ese sentido que tengamos un tema súper claro. Y por otro lado, para nosotros como ejecutivo, el tema de poder tener la ley promulgada pronto también nos interesa, porque tenemos un escenario de aproximadamente 350.000 familias a las cuales abarca la solución global que tiene tanto en todo su articulado esta ley. Entonces, ahí yo creo que sería importante también saber de que se pueden ver los temas, todos se harán las consultas respectivas, pero espero que esto no involucre de que se tenga que dar una respuesta favorable a todo o no, porque si no probablemente vamos a estar en un problema el día lunes y quiero prevenirlos antes. O sea, se hará toda la gestión con la mejor voluntad de que eso sí ocurra. Pero nosotros como Ejecutivo también compartimos la premura y tenemos 850.000 familias que están esperando esa respuesta que se le pudiésemos tener el martes despachada, se tiene que ver con todos ellos. Diputado Díaz, diputado Melero, Orsini y Eguiguren. Gracias, presidenta. Yo no soy miembro de la comisión, pero aún así quería coincidir con lo que está planteado, pero agregarle lo que dijo el diputado Melero, es decir, convocar el lunes para sesión hasta total despacho, pero poner una hora de término de la sesión, de manera tal que lo que ocurra primero es lo que manda. Eso se hace muchas veces, porque si no, no va a haber tiempo para que lo vea Hacienda. Aunque Hacienda no tiene que ver todo el contenido del proyecto, requiere por lo menos la tarde del día lunes. Y con eso garantizamos que esté el martes en la sala. Y un juicio político, con esto termino. Yo entiendo lo que dice el subsecretario, espero que llegue con las 4 respuestas, pero yo voy a aventurar por lo menos mi opinión respecto de esto. Yo creo que en aquellas materias en las que no tengamos respuesta, el proyecto de la diputada Marcela Sabat es un buen canal o una buena vía para canalizarlo, sin que este proyecto se dilate más. Yo creo que hay mucha angustia por la dilación de este proyecto y tenemos ahí una responsabilidad también. Gracias, presidenta. Diputado Melero. Sí. Gracias, presidenta. No, mire, presidenta, ya que está claro, en la parte procedimental, para tener seguridad de que el oficio de ley haya llegado, yo sugiero que usted pudiera citar, por ejemplo, de 10:30 a 1:30, con el fin de votar en general y en particular, y despacharlo. Segundo, creo que ayudaría mucho que para el día lunes acordáramos que los diputados lleguen con claridad cuáles son los artículos que quieren pedir votación separada y demos de inmediato aprobados aquellos que no nos generan duda o que nadie ha pedido que se separe, y así quedamos entonces restringidos a una discusión en particular en aquellos artículos en los cuales va a haber respuestas del subsecretario o mayor discusión, de manera tal de agilizar el trámite y salir. Y en materia de una pregunta al subsecretario, respecto a la elección de quién hace uso de la licencia, creo que es importante tener presente que hasta abril de este año los precios de los planes de salud diferenciaban, presidenta, entre hombres y mujeres, considerando distintos factores, y por consiguiente, al permitir que los padres puedan usar una licencia cuyo plan no contempla la prestación, porque no la tenemos, habría que hacerse cargo también de esa materia. No sé si el Ejecutivo lo ha planteado o cómo se
enfrenta esa diferencia de los planes de hombres con mujeres, dado que también está el postnatal masculino o el derecho a que uno u otro opten. Gracias, Presidenta. Esa es mi propuesta y mi pregunta. Gracias, diputado. Diputado Orsini. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Yo tengo dos preocupaciones. La primera es que si el informe no llegó el día de hoy a esta comisión y el día de hoy el Senado está cerrado, tampoco vamos a tener informe el lunes en la mañana. Entonces, Presidenta, ¿qué tipo de gestiones podemos hacer para que el Senado pueda sacar ese informe durante el fin de semana y que no nos vaya a pasar que el lunes en la mañana empecemos la sesión y nuevamente no tengamos el informe y no podamos votar? Entonces yo quisiera pedirle, Presidenta, que quizás, no sé, pudiésemos enviar desde la comisión algún tipo de oficio o pudiese usted comunicarse directamente con la Presidenta del Senado para que podamos tener la claridad de que vamos a tener el informe el día lunes en la mañana, porque si nos volvemos a encontrar con esta situación sería un problema importante, Presidenta. Lo segundo, que como ya manifesté anteriormente, lo ideal sería que nosotros pudiésemos despachar este proyecto sin tener que ingresar ninguna indicación para evitarnos el tercer trámite y que la próxima semana ya pueda ser ley. Pero para eso hay ciertas cosas que tenemos que resolver y ojalá que el subsecretario pueda llegar con algún tipo de respuesta el día lunes a esta comisión a esos problemas. Y quisiera plantearle otro que se me había olvidado, que es pequeño, pero que ha llamado mucha confusión también por parte de las madres, que es que la ley establece, en cuanto a la vigencia, esta retroactividad calificada, que podrán acogerse a esta licencia médica las mujeres a las que se le haya vencido su postnatal desde el 18 de marzo y hasta, dice, la entrada en vigencia de esta ley. Eso quiere decir que si a la mujer se le vence el día siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, no podrá acogerse. Entonces, debiese decir la redacción, y ojalá me corrija porque me han llegado muchas inquietudes en ese sentido, debiese decir que la licencia durará 3 meses para aquellas mujeres a las que se le ha vencido desde el 18 de marzo hasta la entrada en vigencia, y a las que se les vaya venciendo será por un tiempo más acotado, pero que también podrán acogerse a esta licencia médica. Entonces, si bien, claro, para no tener que meter una indicación y cambiar la redacción, ¿qué podemos hacer para que quede en la historia de la ley, para que quede claro que también las mujeres a las que se les vence después, pero dentro del estado de catástrofe, podrán acogerse? Eso, Presidente. Sí, hay más palabras de diputados y le doy la palabra al subsecretario. Está el diputado Díaz y luego el diputado Eguiguren, si no me equivoco. ¿Okay? Diputado Díaz. No se escucha. Si pueden darle el sonido, ahí sí. Sí, gracias, Presidenta. Es sobre lo que ha dicho la diputada Maite Orsini. Efectivamente existió esa confusión, pero yo creo que ya quedó resuelta, porque en la misma norma hay 2 hipótesis para acceder a los beneficios. La primera, creo que el inciso penúltimo de dicho artículo establece que podrán ingresar todas las mujeres que cumplan con el requisito del postnatal. Y la segunda norma que usted hace referencia es lo que permite que ingresen retroactivamente a aquellas a quienes se les venció el postnatal antes del 18 de marzo. Y la suma de esas 2 hipótesis deja a la totalidad de las potenciales beneficiarias dentro del beneficio de la licencia postnatal. Efectivamente, habría sido mejor una sola norma, pero creo que ya se dilucidaron esas dudas para que no hagamos otra indicación sobre eso, porque están las 2 hipótesis contempladas, solo que están planteadas en 2 incisos distintos en el mismo artículo. Pero no significa que una mujer cuyo postnatal venza el 20 de marzo o 3 días después de entrar en vigor la ley, no tiene derecho. Sí tiene derecho porque lo establece el inciso anterior a aquel que usted hace referencia. Ya, gracias. Okay. Le quería informar que al menos a mí, y a la Secretaría también le llegó la confirmación de que el oficio y por lo tanto el informe desde el Senado va a llegar y se confirmó que va a llegar el lunes en la mañana. Así que, por lo menos hasta ahora, contamos con eso y ya se hicieron también las gestiones por parte de la mesa de la Cámara, por si acá. Entonces, no solamente un tema de la comisión. Y por eso el secretario general de la Cámara también estuvo informando acá en la comisión el día de hoy.
Y yo solamente, antes de darle la palabra al subsecretario, no sé si ahora el diputado Eguiguren querrá intervenir. Si quiere intervenir, me levanta la manito nomás, no hay problema. Pero yo quería solicitarle, subsecretario, porque yo entiendo que a lo mejor no de todos los aspectos nos podrán tener alguna respuesta, pero al menos hay dos que a mí me preocupan mucho y que no, o sea, que al menos a nosotros nos solicitaron el poder incluirlas o hacernos cargo de alguna manera. Entonces, se lo quiero plantear así de directo porque creo que a lo mejor si hay que priorizar, yo le pondría ese ojo, esa prioridad. Y tiene que ver con la situación de las licencias por enfermedad de hijo grave. Esas son, yo diría que es como si necesitamos ahí una respuesta, porque el resto de temas nosotros de alguna manera podemos hacerlos avanzar por vía legislativa. Está el proyecto de la diputada Sabat, ahí también podemos hacer cambios. El mismo proyecto nuestro, de hecho, si quisiéramos hacer algunos cambios del postnatal de emergencia respecto al fuero, se podría hacer también. Entonces, tenemos otras vías, me refiero, para el resto de temas, porque ahí hay también un tema como de facultades nuestras y podemos revisarlo. Pero el tema de la licencia por enfermedad de hijo grave, yo creo que es mejor que ustedes nos puedan dar una respuesta, subsecretario, y así nos evitamos también una discusión de más y damos la respuesta a la gente, que en verdad es lo importante. O sea, yo creo que eso es lo más relevante. Eso, y bueno, y el tema del límite de los 180 días, que si se puede ver con Contraloría. Ahí, secretario, le quiero hacer una consulta. Nosotros podríamos, a lo mejor, desde ya oficiar a la Contraloría General de la República para que nos pueda informar al respecto cuál va a ser el criterio que se va a aplicar. Y así también tenemos algún paso hecho. No sé si servirá de mucho, pero porque se demoran mucho tiempo en responder, pero ahí a lo mejor podríamos hacer otro tipo de gestiones con Contraloría para ese tema. ¿Sí? Ya, entonces le doy la palabra a subsecretario. Gracias, Presidenta. Respecto a la consulta que señaló el diputado Melero respecto al valor de los planes, hay una indicación que se incorporó durante la discusión en el Senado de que los planes no van a poder ser alterados por el uso de las licencias. Entonces ese tema está cubierto. Entiendo que a eso se refería la pregunta del diputado Melero en su momento. Y respecto a la consulta de la diputada Orsini, efectivamente coincido con la explicación que dio el diputado Díaz, es así. O sea, en un inciso, en el primer inciso del artículo primero se incorporan todas aquellas mujeres a las cuales se termine el postnatal desde la entrada en vigencia de la ley en adelante, y el inciso segundo, el que le da este efecto retroactivo, que es para todas aquellas a las cuales terminó desde el 18 de marzo en adelante, y con eso quedan todas comprendidas. Tomo nota de los asuntos que tenemos para dar respuesta el día lunes, y bueno, todos tenemos el mismo sentido de urgencia en este tema, y todos queremos de que podamos tener el día martes despachada la ley, así que haremos los mejores esfuerzos necesarios. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Bueno, yo lo que quería ver si podíamos tomar los últimos acuerdos como para poder sesionar el día lunes. Entonces, la idea es poder citar a la sesión. Yo creo que desde las 10 de la mañana estaría bien, secretario, para poder contar con el informe. No se le escucha a Pedro. Podríamos sesionar, yo le haría 30 minutos más, Presidenta, para tener seguridad. Yo citaría de 10:30 a 1:30, por ejemplo. Perfecto. O 10, ¿sí? Me parece bien. De 10:30 a 1:30, entonces, con fácil, o sea, perdón, con total, hasta total despacho. Perfecto, ya, acordado. Diputada Castillo y diputado Melero. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Bueno, qué bueno que ya pudimos tener acuerdo en el horario, pero creo que sería importante que el Ejecutivo también nos pueda apoyar, ya que tomamos la determinación de poder despachar este proyecto el lunes y que también le pueda poner la urgencia necesaria para que podamos incluso sesionar paralelo a la sala el martes, si es que por alguna razón tanto nosotros o la Comisión de Hacienda no tuviera la posibilidad de despacharlo para que esté en la sala. Entonces, si el Ejecutivo le pone suma urgencia, discusión inmediata, podría lograr que eso ocurriera. Y así nos aseguramos que el día martes podamos ver el proyecto en la tabla. Diputado Melero.
Quedó, parece... No, parece que se le fue el internet, así que no lo escuchamos. Pero bueno, ya, entonces ese sería un primer acuerdo. Ya, yo entiendo que todos estamos en la misma. El día lunes sesionaríamos de 10:30 a 1:30 hasta total despacho. Ahora volvió el diputado Melero. Sí, no, presidente, es que me preocupa el total despacho, porque si no hemos terminado a la 1:30, nos vamos a ir prolongando. Entonces, total despacho hasta la 1:30. O sea, a 1:30 se terminó, porque si no, se va a prolongar, presidente, y vamos a tener problemas con las comisiones de Hacienda, el informe y lo que sigue. Entonces, yo quiero que acotemos que el despacho es hasta la 1:30 como plazo máximo, con ese compromiso, que se despache, pero que quede acotado ese horario. Y insistir, presidente, en lo que le planteé, que separemos los artículos que no tienen discusión, los demos por aprobado de inmediato, una vez aprobado en general, y nos aboquemos y que los diputados lleguen antes de la sesión, al inicio, con las votaciones separadas que solicitan, para que podamos también concentrarnos en lo que podemos tener más discrepancias y no perder tiempo en eso. Esas son mis dos sugerencias, presidente. Diputado Silver y diputada Sepúlveda. Y Francisco del Río. Diputado Silver. ¿Escucháis bien? Sí. No, entiendo que la premura, pero hay un dicho ahí de Napoleón que dijo, vamos despacio porque estoy apurado. De verdad, yo creo que en lo central... Vísteme lentamente que estoy apurado. Todos sabemos efectivamente la premura del tema, no así respecto al proyecto, por eso es que habían dos mociones distintas y nosotros empujamos con fuerza lo que era el postnatal de emergencia. A mí me caben reparos respecto al fondo, por eso es que no quise promover la votación en general. Para mí es un retroceso y creo que así que he escrito que la maternidad o el embarazo no es una enfermedad y desde el punto de vista conceptual ya es un retroceso dogmático en esta materia el que se les licencia, lo menos de manera preventiva, a las mujeres a causa efectivamente de estar ejerciendo un derecho, que como digo, desde el punto de vista del derecho al trabajo es una conquista social. Ahora bien, algunos podrán decir que la necesidad tiene cara de hereje y hay que darle celeridad, obviamente, a este proyecto para que se materialice. Por eso me gustaría, si usted lo tiene a bien, porque este es un proyecto más bien empujado por la sociedad civil, yo he participado en muchos Zoom con organizaciones de mujeres del postnatal de emergencia en esta materia, he sido requerido en mi distrito, más allá de las buenas intenciones de los mocionantes, pero este proyecto tiene vía propia y obviamente yo les debo al final del día mi mandato justamente a quienes nos eligieron, y son justamente estas organizaciones que han empujado este proyecto, así que pudiesen estar a lo menos unos minutos telemáticamente en la sesión del día lunes. Yo creo que es parte del rol del Congreso el escuchar. Esta es la Cámara de Diputados, es un trámite distinto, acá hay un acuerdo que fue alcanzado de manera restringida por algunos senadores, obviamente en la Comisión del Trabajo del Senado, acá hicimos justamente la diferencia, como han dicho algunos parlamentarias y parlamentarios, no es un acuerdo completo, hay disensos respecto del rol que va a tener el COMPIN en la materia o los efectos respecto de la tasa de siniestrabilidad el día de mañana para las mujeres que van a ser objeto en este caso de esa licencia, y me gustaría tener esa posibilidad. Si lo tiene bien el presidente, porque esta es la Comisión del Trabajo y quienes integramos esta instancia de manera titular, creemos que podemos solicitarlo previo a la votación. Diputada Sepúlveda y luego diputada Sabat. Gracias, presidenta. Yo entiendo que hasta su total despacho no tenemos hora. O sea, yo creo que aquí tenemos que discutir hasta resolver los temas. Entonces yo no creo que eso se termine. Yo ahí no estoy de acuerdo con el diputado Melero, que terminemos a la 1:30, bueno, y que pase si hay articulados que no hemos revisado. Entonces, yo estoy de acuerdo con el total despacho, pero si nos demoramos más, nos demoraremos más, y Hacienda tendrá que verlo más tarde, pero además porque Hacienda tiene que ver solo la parte financiera presupuestaria, que no creo que le lleve tanto tiempo, no revisar el proyecto completo como de repente lo hacen. Entonces yo no estoy de acuerdo que sea hasta la 1:30, si hasta la 1:30 se entenderá por aprobado el resto y se mandará el informe, no. Yo creo que hay que revisarlo completo.
y pasaremos, no sé, pues hasta las 5 de la tarde, pero revisar completo el proyecto, Presidenta. Eso. Diputada Sabat. Gracias, Presidenta. Mire, yo entiendo la necesidad que plantea el diputado Silver con respecto a escuchar a las mamás. Nosotros hemos estado, ya llevamos 100 días o más desde que presentamos el proyecto, escuchando a muchas mamás y muchas organizaciones, y yo creo que lo que más le importa a ella es que este proyecto salga rápido. Y esto tiene que ver con que si una organización va a querer estar, van a querer estar todas. A mí lo que me interesa, Presidenta, es que este proyecto salga rápido y ojalá se hagan todos los oficios para que eso ocurra. Dilatar esta tramitación solamente puede traer un espacio más de angustia para las madres. Así que yo le pido que por favor sea la premura, la rapidez lo que reine en esta discusión. Y aclararle por su intermedio también al diputado Silver que este proyecto, esta licencia no va a pasar por el COMPIN porque va a ser una licencia que no va a poder rechazarse. Así que ese aspecto está completamente ya saldado. Diputada Sepúlveda. No, Presidenta, era lo que yo había planteado al comienzo. Ya. Diputada Carvajal. Diputada Carvajal. Ahí sí. Aló, no sé si se escucha, Presidenta. Sí. Se escucha con eco, eso sí. No sé si eso lo puede ser. Ahí bueno, parece. no solo reiterar lo que ha señalado la diputada Alejandra Sepúlveda. Yo creo que, como bien dice la diputada Sabat, se ha esperado muchísimo, pero no nos puede ocurrir lo que ha ocurrido últimamente con los proyectos y la denominada, comillas, letra chica. Yo creo que es indispensable tomarnos todo el tiempo necesario y la disposición está de quienes vamos a asumir, en mi caso desde el PPE, la participación en este proyecto. Por tanto, yo asumo lo mismo, que se haga total despacho independiente de la hora sin establecer límites. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Carvajal. Bueno, sí, o sea, la citación va a ser de 10:30 en adelante hasta la 1:30. La idea es que lo podamos despachar. A ver, mi único resquemor es que efectivamente el informe esté para que la sesión en sala sea el día martes, porque si no, eso puede complicar más. Yo creo que asegurándonos eso, a mí al menos yo tengo toda la disponibilidad de todo, ¿cierto? Pero creo que tenemos que asegurarnos que esto se vaya a votar el día martes. Y para eso necesitamos también, bueno, que se despache el informe de Hacienda. En eso al menos yo creo que vamos igual a tener que conversar con ellos para ver la hora de sesión de ellos para que nos permita a nosotros discutir bien, pero que de todas formas podamos despacharlo, porque si no, yo creo que no estamos cumpliendo con el propósito. Ese es mi único resquemor, diputada Carvajal, pero voy a hacer todos los esfuerzos para que podamos dar un buen debate. Diputado, perdón, está el secretario primero, sí, secretario. Presidenta, hay que también tener en cuenta de que otras comisiones tienen franjas horarias a la hora en que nosotros pudiéramos estar extendiendo esta sesión. Entonces, si bien es cierto, hasta total despacho significa que hasta no se agote la última discusión, no se despacha el proyecto. Hay que tener en cuenta que la capacidad de la red informática de la Cámara no es lo suficientemente grande como para permitir que se superpongan unas comisiones con otras. ¿Ya? Solamente eso, Presidenta, y también considerar un espacio de tiempo para que la Secretaría pueda hacer el certificado, el informe para Hacienda. ¿Ya? Por eso que hay que compatibilizar todas esas cosas para poder determinar cuánto tiempo va a durar la sesión del día lunes. Yo, en lo posible, les pediría que tratáramos de acotarla hasta la 1:30, 2:30 de la tarde. Pero extenderlo más allá ya significa que Hacienda ya no podría reunirse sino hasta las 5 de la tarde. ¿Ya? Perfecto. Francisco del Río. Presidenta, por su intermedio, recogiendo un poco la excelente opinión y la necesidad de poder despachar esto, una muy modesta propuesta que es relativa a cómo a veces se ha llevado el trabajo en sala y muchas veces se ha hecho en comisión.
el día lunes, junto con la aprobación en general, se podría dar por aprobados aquellos artículos en particular que no han sido objeto de preguntas, observaciones, consultas o agregaciones, ¿ya? Eso facilitaría enormemente la disposición. Un trabajo muy parecido se hizo en la Comisión de Trabajo del Senado, y si bien es cierto, hay que reconocer, son 5 miembros, no 13, pero eso permitió despacharlo en 2 sesiones también, porque los problemas, o las consultas, más bien dicho, están focalizadas en 2 o 3 temas que son ya claramente expuestos por los diputados en la sesión de hoy. Pienso que puede ser una medida interesante que puede facilitar el trabajo de la comisión, dar un espacio mayor para poder debatir aquellos puntos que los diputados tienen duda, y permitir el despacho en tiempo y forma del proyecto, presidente. Es decir, dar por aprobado aquello que no se tiene observaciones, porque hay muchas normas, varias de las normas del proyecto, que son meras concordancias. Así que no habría tanto problema en eso. Lo pongo a disposición de la comisión, presidenta, como si quiere. Perfecto. El diputado... Diputado Silver. Sí, ¿se escucha? No, ¿sí? Yo quiero reiterar, presidenta, está la Comisión del Trabajo. Tengo respeto por los mocionantes, pero como digo, este es un trámite distinto, este es un proyecto en el cual tuvimos disensos centrales respecto a la mirada del Ejecutivo en materia del postnatal de emergencia. Yo asumo el compromiso suyo de que el día lunes quede despachado. Quiero insistir en escuchar a las organizaciones sociales vía telemática, si es necesario. Creo que es nuestro rol, es inabdicable. Tengo muchas dudas y requerimientos de dichas organizaciones y reparo respecto a este proyecto. Y pongo también como sugerencia, a lo menos cuál es la posición de la democracia cristiana, primero el escuchar a las organizaciones como condición sine qua non para votar este proyecto y que sesionemos todo el fin de semana si es necesario en esta materia. Yo no tengo ningún reparo, yo creo que usted, presidenta, debe entender la importancia de este proyecto. No podemos, vía fast track, zanjar un proyecto del cual yo tengo reparo, a pesar de que algunos señalan que están todas las dudas zanjadas, yo no los tengo. Quiero escuchar, ojalá, incluso la posición de la ministra en la materia. Y como le digo, si es necesario funcionar todo el fin de semana, estamos disponibles también para aquello. Además, creo que es prudente y pertinente, dado la envergadura, de despachar este proyecto a la sala el día lunes, incluso en los términos y plazos propuestos por el señor secretario, que aún le dan más premura debido al trámite de Hacienda. Bueno, si le parece, diputado, yo lo que podríamos hacer es ver si se puede sesionar hoy día en la tarde para poder escuchar a las organizaciones y así podemos avanzar en ese tema. Yo no tengo ningún problema, obviamente, pero creo que mejor resguardar que el día lunes podamos votar. Yo creo en todo el resto tener toda la disponibilidad para poder sesionar. No sé si se podrá hacer, secretario, de poder... De hecho, yo estaba preguntando ahora a las organizaciones si pueden incorporarse a esta sesión, porque tenemos sesión ¿hasta qué hora, secretario? A las 2:30, presidenta. Hasta las 2:30. Entonces podríamos esperar a poder escucharla. Le hago presente, presidenta, que la Secretaría tiene en esta misma sala a las 3 de la tarde una sesión de Relaciones Exteriores hasta las 5:30. Entonces, no, en ese plazo de tiempo, la Secretaría no estaría presente. Perfecto, ya. Entonces tenemos esos plazos límite, entonces. No sé si podamos conseguir efectivamente que puedan exponer algunas de ellas ahora, que tenemos este plazo hasta las 2:30 de la tarde y así podemos adelantar. Yo creo que si se puede hacer, creo que es mejor, porque por algo la idea era poder avanzar en esta parte del trámite. Así que si me adelantan los diputados que yo estaba solicitando acá a ver si alguna se pueda conectar. Y si no, ya tendría que ser después de las 6 de la tarde, secretario. ¿A las 6 de la tarde podría ser? Presidenta, podría ser a las 6. Podría ser a las 6, presidenta. Ok. Podríamos destinar 1 hora a escucharla. Eso podría ser. ¿Sí? ¿Les parece la comisión? A las 6 de la tarde nos juntamos y ahí podemos escuchar a las organizaciones. Ok, ya, dejémoslo así y así podemos ahora suspender terminar esta sesión.
Presidenta, para las formalidades solamente, tengo que citar a una sesión a las 18 horas que no puede durar sino 1 hora, o sea, como Exacto. mínimo, ¿ya? ¿Y a qué organizaciones invito, Presidenta? Mire, nos estamos comunicando, pero son las representantes del movimiento postnatal de emergencia. Yo le voy a dar los datos, Pedro, para que los tengan, pero yo me estoy moviendo para que puedan estar. Ya, Presidenta, muy bien. Y bueno, si ahí el diputado Silver también tiene algún nombre, ni un problema. Muy bien, Presidenta, muy bien. Ok, ya. Muchas gracias entonces, diputadas y diputados. Se da por terminada esta sesión.